Muy buenas compañeros, soy el doctor Santiago Ferris y hoy me gustaría compartir con vosotros un tutorial sobre el software 3D Exacto. En este tutorial vamos a hablar de cómo generar segmentos de dientes, cómo segmentar un diente para poder posteriormente imprimirlo y utilizarlo en la técnica de autotrasplante. 3D Exacto es un software inicialmente diseñado para cirugía guiada. Es un software que nos aporta la compañía Galimplan de manera gratuita y nos permite realizar tanto la planificación de implantes como la confección de esas férulas quirúrgicas para su posterior colocación. Pero, aparte de para cirugía, también podemos utilizarlos en otras disciplinas, como en el tutorial de hoy, que vamos a generar las biorréplicas con él. El autotrasplante es la técnica que permite la extracción de un diente de su zona original para colocarlo posteriormente en una zona edéntula. Es decir, vamos a extraer un diente que nos puede salvarse y vamos a colocar en su lugar un diente incluido o un premolar que tenemos que extraer por motivos ortodónticos y después vamos a rehabilitarlo para que pueda formar parte, pues en este caso que vamos a ver en concreto, de una rehabilitación completa, pero puede actuar también de manera individual. El comportamiento de estos dientes, una vez que se ha realizado con éxito, es igual que el de un diente natural. Por lo tanto, son dientes a los que vamos a poder ponerles coronas, vamos a poder incluir dentro de un tratamiento ortodóntico y nos van a realizar una gran función. En este caso clínico, el paciente viene con un problema periodontal generalizado y en concreto la pieza 46, entre otras, debe ser extraída. Esa lesión en furca hace que ese diente no sea viable su mantenimiento en boca. Si os fijáis, tenemos la pieza 48 en boca y pese a tener una amalgama, está completamente sana. Por lo tanto, vamos a utilizarla para sustituir esa pieza número 46. Lo primero que tenemos que saber es saber qué es el threehole y dominarlo, puesto que vamos a tener que modificarlo para facilitar esa segmentación del diente. Posteriormente os voy a enseñar cómo se utiliza, qué es y cómo se utiliza y cómo podemos manipular nosotros este threehole o umbral. Gracias a la manipulación del threehole vamos a facilitarnos la segmentación del diente, vamos a aislar en un archivo STL ese diente incluido y lo vamos a imprimir, generando así lo que conocemos como la biorréplica. Va a ser una copia muy similar, no te digo que exacta, pero cerca, del diente incluido o del diente donante, el diente que vamos a cambiar de lugar. Por lo tanto, una vez realizada la extracción de la pieza, vamos a adaptar y vamos a manipular ese alveolo hasta que nuestra biorréplica encaje a la perfección. Una vez que ya tenemos esta pieza encajada, realizamos la extracción del diente donante y lo colocamos en el lecho receptor. Estos son dientes que deben ser tratados endodónticamente. Por eso generalmente consideramos los autotrasplantes o introducimos los implantes dentro del grupo de la endodoncia, aunque realmente lo ideal o es muy satisfactorio la combinación de las disciplinas de cirugía y endodoncia, puesto que sin un cirujano con la suficiente habilidad para realizar la técnica o sin un endodoncista con la suficiente habilidad también para realizar un buen tratamiento de conductos, estos tratamientos pues tienen menor índice de éxito. Realizamos nuestra endodoncia. Esta endodoncia puede realizarse previa o posteriormente a la extracción en función de la accesibilidad que tenga la pieza. Y una vez que hemos comprobado que tenemos la endodoncia realizada y hemos realizado la técnica con éxito, podemos provisionalizar el diente y empezar a darle de nuevo función mediante la oclusión y moldear los tejidos blandos. Fijaros
qué bonito el ribete de encía queratinizada que se ha formado, el comportamiento de estos dientes es excelente. Y vamos a empezar a diseñar apoyándonos también en el software, puesto que la combinación de los softwares, tanto para planificación como para la ejecución de la rehabilitación protésica y la manipulación de los tejidos es excelente. Mientras que estamos diseñando nuestra corona final, vamos a tener ya el perfil que hemos moldeado previamente con el provisional e incluso podemos realizar pequeños cambios o pequeñas adaptaciones para tener el mejor perfil de emergencia que podamos. Como ya he dicho, la realización de esta técnica nos permite realizar o integrarlos dentro de trabajos más grandes o rehabilitarlos de manera individual con total seguridad. En este caso, por ejemplo, pues he integrado esa pieza autotrasplantada en una rehabilitación bimaxilar. Para realizar en el software estas técnicas necesitamos 3 pasos generales. El primero es la importación del Daikon mediante el ajuste del threehole. Para ello os voy a explicar un poco qué es el threehole y cómo lo utilizamos. En esta pantalla podéis ver toda la información que contiene nuestro taco, o gran parte de ella. Si os fijáis, este cubo contiene todas las imágenes que podemos ir visualizando. Tenemos los 3 cortes, tanto axial como sagital y coronal. Y si yo me voy desplazando, por ejemplo, aquí me voy a mover en el corte axial y podéis ir viendo cómo se mueve. ¿Vale? Esto es todos los cortes del TAC compilados. Al igual que un escultor con una roca de mármol o con una piedra es capaz de visualizar o es capaz de ver qué es lo que hay dentro de eso y ir poco a poco trabajando esa roca para sacar la figura que hay que hay dentro y posteriormente aplicarle pintura y texturas para tener el arte final. Nosotros vamos a realizar lo mismo con nuestro archivo Daikon. Y la herramienta principal que vamos a utilizar es el threehole. Si yo cambio y subo, por ejemplo, el threehole en este punto, me va a permitir aislar el cráneo, los tejidos blandos o incluso los dientes. Pero claro, esto no es un archivo en sí, es decir, no es un sólido, es una compilación de imagen que genera un volumen. Es lo que llamamos un render, que tenemos que diferenciar muy bien lo que es un render y lo que es un objeto, o una malla, o un archivo STL o OBJ, o PLI. ¿Vale? Pero es decir, yo no puedo imprimir un render, yo no puedo trabajar o modificar un render. Además, posteriormente, pues le podemos aplicar ciertas texturas para que la visualización de nuestro render sea más agradable y podamos comprender mejor la información. ¿Lo veis? Pero realmente estamos viendo una parte de nuestro CBCT, pero no toda la información. Estamos eliminando, aquí estaría toda la información y aquí estaría, en el caso, por ejemplo, de la segmentación de los dientes, lo que nos interesa. Pero para poder imprimir esto, tenemos que pasarlo a un archivo y aislar los dientes. Pues una vez hemos importado nuestro archivo Daikon y hemos ido modificando el threehole, ya sabemos lo que es un render, ya sabemos lo que es una malla y sabemos cómo podemos modificar o qué consecuencias va a tener
el modificar el threshold o umbral. Por lo tanto, el segundo paso fundamental sería el aislar el diente donante y transformarlo en una malla. Es decir, transformar el render del diente donante, con la información de sus cortes, transformarlo en una malla que posteriormente podamos imprimir. Y el último paso sería editar ese diente. Muchas veces cuando realizamos esa segmentación quedan restitos de los dientes de al lado o queda la superficie con algún defecto, con algún agujero. Entonces tendremos que trabajar ese diente antes de exportarlo para que luego no tengamos problemas a la hora de imprimirlo. Por tanto, pasamos ahora al software. Aquí tenemos el software 3D Exacto y a nivel general tenemos tres menús principales. Con el menú de izquierdo vamos a poder generar un nuevo archivo, abrir un archivo que tengamos guardado, compartir, como ya veremos en los siguientes tutoriales, nuestro caso con otro compañero para realizar una consulta o para explicarle algo, y las diferentes vistas. ¿Vale? No quiero entrar en mucho detalle ahora, puesto que dedicaré un tutorial para cada uno de estos menús. En la parte de la derecha tenemos las herramientas para el archivo DICOM, para los modelos STLs. Esto sería para el nervio, es importante no confundirlo con el panel que está destinado a los dientes, implantes, pines de fijación y luego la confección de la férula. Pero bueno, para la realización de la biorréplica solamente vamos a trabajar con este primer menú, ¿vale? El menú de DICOM. Para abrir nuestro archivo DICOM le damos a Nuevo y a través del navegador pues, accederemos a la carpeta que contiene nuestro archivo DICOM. Tenemos dos tipos de archivos DICOM. Muchas veces esto genera cierta confusión. Por lo tanto, tenemos que saber que hay dos tipos de archivos. Archivos single file, es decir, un solo archivo, y otros DICOM que son con archivos múltiples. ¿Vale? En este caso, tenemos dentro de esta carpeta tenemos diferentes archivos .dcm. Por lo tanto, estamos ante un archivo multifile. En el caso de que fuese un archivo single file, solamente tendríamos un archivo .dcm. Por lo tanto, está bastante claro. Lo que tenemos que abrir es el archivo. En el caso de un CBCT o un tag multifile, lo que tenemos que abrir es la carpeta. Por lo tanto, marcamos la carpeta y lo abrimos. Y automáticamente el software va a empezar a generar el render que yo he hecho de manera manual en el otro software como os he enseñado antes. El primer paso sería orientar este cráneo. Este paso no es un paso imprescindible para la segmentación de un diente, para la generación de la biorréplica, pero sí es aconsejable, puesto que el tener el volumen orientado de la manera apropiada nos va a facilitar orientarnos en el espacio y navegar y movernos por él. Una vez que tenemos orientado el volumen, si queremos podemos recortar, puesto que en este caso solamente nos va a hacer falta la mandíbula. Y una vez que eso se llama cropear, una vez que hemos cropeado la zona de interés, pues presionamos aceptar. Y aquí veis que tengo mi mandíbula y los diferentes cortes o planos. Tengo el plano coronal, tengo el plano sagital y tengo el plano axial. Con la rueda del ratón voy a poder moverme entre los diferentes cortes. Fijaros, estoy posicionando mi mouse en el corte axial y muevo la rueda del ratón arriba y abajo y fijaros cómo la línea que representa el corte axial, que es esta verde, se va moviendo. También puedo moverme viniéndome aquí, fijaros que hay una zona en la que se engorda la línea y el puntero del mouse cambia de forma. Entonces puedo presionar el botón izquierdo y moverme hacia arriba o hacia abajo a lo largo de los diferentes cortes. Algo muy bueno que tiene este software es y que no tienen todos, es que nos permite cambiar la inclinación de esos cortes. Lo cual vais a ver que es algo de gran
utilidad. Si queremos hacer que estas líneas en algún momento dado desaparezcan, porque queremos tomar una captura de pantalla, que por ejemplo podemos hacerlo directamente desde este botón, presionamos el botón, guardar archivo, y ya seleccionaríamos dónde queremos guardarla. Si queremos hacer que estas desaparezcan, pues solamente tenemos que presionar en esta cruceta de aquí. Esta barra controla lo que vamos a ver en los cortes, y esta barra inferior de aquí va a controlar lo que vemos en el 3D View, que sería esta ventana de aquí. Si aquí la desactivamos, pues lo podemos hacer aparecer y aparecer. A mí generalmente cuando estoy trabajando me gusta tenerlas activadas y por lo tanto aquí quedan. Por otro lado, aparte de las líneas que representan los cortes, podemos mover la imagen en sí. Presionando la rueda del botón y moviendo el mouse, vamos a poder panear, es decir, mover bidimensionalmente la imagen. Presionando el botón derecho y manteniéndolo pulsado y moviendo el ratón hacia abajo o hacia arriba, vamos a poder modificar el zoom. Y también, yéndonos fuera de la zona de las líneas, en cualquier zona de la imagen, si presionamos el botón izquierdo del ratón, vamos a poder rotar la imagen. En el caso de que hayamos variado esto mucho y estemos un poco perdidos, ¿no? Que hay muchas veces que pasa, sobre todo al principio, tenemos esta casita de aquí que nos resetea la imagen a su origen. ¿Ok? ¿Vale? Muchas veces parece una tontería, pero muchas veces empezamos a mover cosas, no sabemos dónde estamos y es muy útil saber que con esta casa pues podemos resetear todas las vistas. Es importante reseñar que estamos trabajando sobre la vista MPR, que la podemos encontrar aquí. Normal, MPR significa reconstrucción, o son las siglas de reconstrucción multiplanar. Es decir, que vamos a tener los diferentes planos para navegar por la reconstrucción. Normalmente, cuando planificamos implantes, utilizamos esta vista curva o vista panorámica que nos va a permitir generar unos cortes que van a ir recorriéndola, ¿vale? Podríamos hacerlo aquí también, pero es mucho más cómodo utilizar la vista multiplanar que la vista curva para realizar la segmentación de los dientes. Bueno, pues llegados a este punto, ya habríamos completado el primer paso, que sería la importación del daikon y el ajuste del threshold. Bueno, nos faltaría el ajuste del threshold, que lo podemos hacer aquí. ¿Vale? Si cogemos esta barra y la subimos y la bajamos, vamos a poder cambiar ese threshold. Por lo tanto, yo lo voy a dejar aquí. Quiero aislar el diente lo máximo posible, pero sin que lleguen a producirse agujeros o defectos en la zona del diente. Por lo tanto, yo creo que más o menos así estaría bien. ¿Vale? Como decía, esa sería la primera parte, el primer paso, importación del daikon y ajuste del threshold. Para pasar al segundo, que es el aislamiento del diente donante, el segundo de los tres pasos para realizar la segmentación del diente, vamos a dirigir nuestros cortes hacia la pieza número 47, que es la que queremos aislar. Por lo tanto, una forma de hacerlo es mover el plano axial hasta que podamos ver la cara oclusal o un corte oclusal de la pieza a segmentar, que en este caso sería el 47, y hacer doble clic sobre ella. Al hacer doble clic, mis tres planos van a centrarse en ese punto que yo he elegido. Y ahora voy a cambiar la orientación de mis planos para visualizar de la manera más apropiada posible la pieza de interés. Si os fijáis en la visualización 3D, los tres planos se han posicionado sobre el diente a segmentar. Una vez que tenemos seleccionado esta zona, vamos a irnos dentro del menú de archivos daikon, de gestión de archivos daikon, a este panel de aquí, convertir a superficie.
es importante que no nos confundamos con este otro, segmentación, puesto que estamos todo el tiempo hablando de segmentar el diente o de crear una segmentación, pues esto puede llevarnos a pensar que vamos a utilizar este menú. Este menú permite hacer también la misma función, pero va a ser muchísimo más arduo, puesto que, sobre todo en el caso de dientes multirradiculares, puesto que este panel funciona permitiéndonos hacer anillos a lo largo del diente que posteriormente van a transformar en el archivo. Pero esto es mucho más complejo, por lo tanto, no entrar aquí, o yo os aconsejo que no entréis en el menú segmentación y que vayáis directamente a convertir en superficie. Estamos dentro del segundo paso, que es aislar el diente de donante y crear la superficie. Hemos seleccionado la zona de interés o el diente donante que queremos segmentar y vamos al menú convertir a superficie. Fijaros cómo automáticamente nos crea una caja rodeando nuestra zona de interés que nosotros vamos a ir adaptando para intentar coger solo el diente. Tenemos que hacerlo en los 3 planos y vamos a ir asegurándonos que cogemos la totalidad del diente. Para mover esta caja puedo utilizar estos manejadores de aquí, que veis cómo el mouse cambia de forma y me va a permitir rotar esa caja. Si quiero moverla en bloque, me voy a ir al centro, donde tenemos este pequeño cuadrito, y la cruceta del ratón se convierte en un manejador y nos permite moverlo. Si quiero ampliarla, voy a acercarme sobre cualquiera de las aristas de la caja y cuando el mouse se transforma en una manita, pues la puedo presionar con el botón izquierdo y adaptar. Vemos la visualización 3D, como tenemos también una caja de un cubo tridimensional alojando el diente. Bueno, una vez estamos contentos con el resultado de nuestra segmentación, vamos a darle o vamos a presionar el botón convertir el daikon a superficie. Y fijaros cómo se me ha creado una línea que recubre el diente, que rodea el diente, la cual me está diciendo qué parte de ese render voy a transformar en superficie. Y aquí, con estos signos de más y menos, lo que vamos a hacer ni más ni menos es variar una vez más el threshold. Lo podemos hacer usando esta línea, usando esta barrita, o con estas líneas. Si os fijáis, la barra que hemos manipulado antes también se modifica. Entonces, voy a fijarme tanto en la línea de los cortes como en mi reconstrucción. Y voy a intentar, si reduzco mucho el threshold, fijaros cómo el contorno de mi diente se reduce. Por lo tanto, voy a generar una réplica más pequeña en el diente real. Y esto es muy importante, porque en todo caso podría hacerlo al revés, una réplica más grande, porque si la hago más pequeña, cuando preparo mi alveolo y pruebo mi biorréplica, después abstraigo el diente y no me va a entrar o va a entrar con mucha más dificultad. Entonces tengo que tener esto en consideración. Pero si aumento mucho bajo mucho el threshold, lo que me va a pasar es que el segmento que voy a crear va a tener muchísimos artefactos. ¿Lo ves? Aquí vamos a tener restitos del hueso y también me va a dificultar la posterior limpieza y por tanto puede afectar a la calidad de mi biorréplica. Entonces tengo que encontrar un punto de equilibrio. Este punto me parece correcto. Si os fijáis, no está delimitando la totalidad del diente, pero no os preocupéis porque posteriormente vamos a solventar esto. Una vez que tenemos la zona delimitada, presionamos en mover a proyecto. El menú se ha cerrado y hemos vuelto al menú principal de gestión de daikon. Ahora vamos a cambiar al segundo, STL. Ampliamos la vista 3D para que lo veáis mejor. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a desactivar la visualización de mi render y solamente me va a quedar el diente.
Pero si os fijáis, como os he comentado, tenemos restos del hueso y del diente vecino. Por lo tanto, ya estaríamos dentro del apartado 3. ¿Veis? Primer apartado, importación del daikon y ajuste del threehole. Segundo apartado, aislar el diente y transformarlo en una superficie, pasar de render a superficie. Y ahora vamos a comenzar con el paso 3, edición del diente segmentado. Es decir, vamos a limpiar este diente y vamos a ver cómo está construida esa malla y vamos a adaptarla de manera correcta para que podamos imprimirlo con facilidad y con éxito después. En este caso en concreto, fijaros que, según mi punto de vista, he dejado demasiado restos o demasiado hueso, hay demasiado artefacto y me va a ser complejo de limpiar. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Pues voy a volverme al menú de gestión de daikons, voy a volverme al menú de convertir superficies y voy a disminuir un poco este threehole. Disminuyo un poquito el threehole. No quiero generar agujeros en el diente. Corroboro que está todo en su sitio. Aquí lo tengo que volver a comprobar porque lo he movido sin querer. Y vuelvo a presionar el mover a proyecto. Vuelvo al menú STL y fijaros cómo ahora tengo un poco menos de artefacto. Me voy de nuevo al menú de STL y como veis, aquí vamos a tener ya dos archivos. El primero que realizamos al principio, que determinamos que tenía demasiado artefacto, por lo tanto vamos a eliminarlo para no confundirnos. Y el segundo archivo, donde parece que ya tenemos ese artefacto un poco más limpio, donde hemos bajado el threehole. Ahora, el siguiente paso sería, antes de empezar a cortar los excedentes, vamos a reparar esa malla. Va a limpiar zonas que estén aisladas, agujeros. Seleccionamos primero el archivo, si el archivo no está seleccionado no va a funcionar y presionamos reparar. Automáticamente, fijaros cómo me ha eliminado parte de la zona que no estaba unida a ese diente, pequeñas islas, y me lo ha limpiado pues bastante bien. Pero todavía sigo teniendo restos, tengo un trozo aquí del diente adyacente. ¿Qué voy a hacer? Voy a entrar en el menú editar y dentro de editar tengo diferentes opciones. Vuelvo a encontrar la opción reparar, dividir, simplificar. Voy a utilizar la opción cortar. Dentro de cortar tengo tres opciones: dibujar a mano, realizar un corte redondo. Por ejemplo, si estoy aquí, hago un corte redondo. Aquí puedo elegir cortar adentro o cortar afuera. Si selecciono cortar adentro, va a eliminar la parte que está dentro del círculo. Si presionara cortar afuera, va a mantener lo que está dentro del círculo y va a eliminar el resto. Por lo tanto, cortar adentro. Y veis cómo ha eliminado esa parte. También puedo hacerlo, pero con la forma de un cuadrado. Seleccionaría, eliminaría, cortar adentro y eliminaría esa zona. Si he cometido un error o me he equivocado, siempre puedo volver a la flecha de aquí, de deshacer, y volver al punto donde estaba. La herramienta de corte que yo más uso es dibujar a mano. Dibujar a mano me va a permitir hacer una línea, ¿vale? Tengo que seleccionar al menos 3 puntos, puedo seleccionar más, pero mínimo son 3. Y aquí voy a elegir y voy a determinar por dónde quiero realizar ese corte. Aquí repito la misma operación, cortar adentro. Vale. Una vez que esté satisfecho con el resultado, voy a seguir editando mi diente. Vamos a pasar a pantalla completa. Aquí está. Bueno. Aquí, en la opción Remesh o Change, tengo la opción de suavizar todo el diente de golpe
lo cual empieza a mejorar la apariencia de ese diente, o suavizar solo partes determinadas. Por ejemplo, en esta zona donde he hecho el corte es mucho más frío, mucho más angulado, entonces puedo venir e ir suavizando. Aquí la velocidad, lo que vamos a regular es la intensidad de ese suavizado. Si lo voy aumentando, lo va a hacer de una manera pues más agresiva. He de tener en consideración que mientras que voy realizando este suavizado, de cierto modo, estoy reduciendo el volumen de ese diente. Si os vais fijando, conforme suavizo, el tamaño que delimita la corona es cada vez menor. Aunque por ahora eso, como os dije, no debe preocuparnos en exceso, debemos tenerlo en cuenta, pero todavía no preocuparnos en exceso, porque vamos a compensarlo de una manera que os voy a explicar después. Cada segmentación es diferente. En algunos casos podemos tener ciertos agujeros, que es muy importante que sean reparados. Mirad, fijar aquí en esa deformidad, este es un agujero pequeñito, pero si fuese más grande, pues puedo utilizar el menú esferas para añadir una pequeña porción de diente, una pequeña porción de material sobre el diente, que posteriormente voy a suavizar. El tamaño de los seleccionadores lo ajustamos moviendo la rueda del ratón arriba o abajo. Por lo tanto, una vez que tengo mis esferas seleccionadas, aumento un poco la intensidad y voy suavizando todas estas zonas. ¿Vale? Eso me ha permitido pues reparar un pequeño defecto. Tengo que ser consciente de que yo realmente estoy trabajando sobre vértices y aristas, sobre triángulos. Por lo tanto, todas estas modificaciones van a afectar también a la integridad de nuestra malla. Y lo deberemos de reestructurar una vez que hayamos terminado nuestro tratamiento. Tratamiento digital del diente. ¿Vale? Perfecto. Pues ya tenemos nuestro diente terminado. Estamos contentos con el resultado. Y tenemos que solventar dos cosas. Uno, la estructura de la malla. Y dos, el volumen, que en este momento es inferior al diente real. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a utilizar una opción que es la opción Offset, que generalmente se utiliza para pasivar el modelo donde sobre el cual vamos a crear la guía quirúrgica de implantes para que pueda entrar, y vamos a utilizarlo para aumentar este volumen. Por lo tanto, marcamos aquí la cantidad que queremos aumentar, por ejemplo 0,2 milímetros, y aplicamos la opción Offset. Fijaros cómo ha aumentado de volumen de manera automática y ya va apareciéndose mucho más y va delimitando mucho mejor el contorno del diente real. Siempre que trabajamos con DICOMs y que hacemos segmentaciones, igual que a la hora de validar los ajustes de nuestro modelo al TAC o al CBCT cuando hacemos cirugía de implantes, siempre todas estas comprobaciones deben ser hechas sobre los cortes del TAC y el contorno y nunca fijándonos en la visualización 3D. Si queremos aumentarlo un poco más, volvemos a presionar el botón. Aquí voy a ponerle 0,1 y ya estoy creando un diente ligeramente más grande que el diente real. Por lo tanto, esto me va a facilitar la parte quirúrgica y la adaptación del diente donante tras haber comprobado que la biorréplica adapta perfectamente en el alveolo receptor. Por último, voy a volver a reparar en la malla. Mira, aquí me está diciendo reparar geometría, reparar la mayoría de los agujeros o reparar todos los agujeros. Selecciono todos, le doy a proceder y automáticamente el software va a realizar todo el trabajo por mí.
Una vez que lo tengo aquí, terminado. Por último, voy a hacer el último cambio. Y voy a crear una malla con una retopología isotrópica. Esto va a afectar en el orden de esos triángulos dentro de la malla y es importante para facilitar la posterior impresión. Por lo tanto, teniendo mi archivo seleccionado, presiono retopología de la malla y se realizan ciertos cambios. Parece que no ha pasado nada, pero sí que ha pasado y ahora vamos a ver el resultado y la calidad de malla que vamos a tener. Lo más importante de una biorréplica no es que sea bonita, no es que tenga definido un contorno oclusal, puesto que eso carece de interés para el fin que va a tener. Lo importante es que sea ligeramente o igual o ligeramente mayor en su defecto que el diente a segmentar y que tenga una buena estructura de malla para que la impresión no genere errores y podamos realizar una impresión de calidad. Ahora os voy a enseñar la malla usando otro software. Terminamos el proceso, cerramos y aquí le decimos que sí queremos guardar los cambios. Si os fijáis, aquí en nuestro panel vamos a tener dos archivos. El inicial de nuestro diente y el archivo una vez tratado, el resultado una vez tratado. Ya lo último que nos quedaría sería exportar el archivo, asegurarnos de que tenemos seleccionado el diente editado, podemos incluso borrar el antiguo, exportaríamos, marcaríamos el diente, le damos a exportar, evidentemente nos cobrarían una exportación y podríamos guardarlo, como veis aquí, podríamos guardarlo en el archivo que queramos poniéndole el nombre que queramos. Pues listo. Esta es la forma de segmentar un diente y antes de terminar os voy a enseñar la estructura de la malla que generamos con el software 3D Exacto. Fijaros qué malla más densa y más organizada tenemos. Es una malla de gran calidad que va a permitir una impresión con un muy buen resultado. Si queremos, podemos jugar con esta malla, lo cual no tiene mucho sentido para el fin, pero bueno, si quisiéramos hacerla más bonita, podríamos editarla, y lo ves, aquí lo que he hecho ha sido pues, bueno, marcar un poco los surcos, editar, definir un poco la línea melocementaria, y así tendríamos un resultado pues, más estético, pero como os digo, para nuestro fin no tiene mucho sentido. ¿Vale?